Buenos días o buenas tardes para algunos. Me voy a presentar. Soy la doctora Marta Bruno, vicepresidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia en representación de Italia. Estoy jubilada, pero estuve casi 30 años en la cátedra de Derecho Civil dictando la parte general del derecho, es decir, desde la persona, desde su concepción en el seno materno hasta su muerte. Siempre me detuve mucho en los derechos personalísimos, los menores y la familia. Y hoy voy a conversar con ustedes sobre este tema del ilícito endofamiliar y el reconocimiento de los hijos naturales, cómo se desarrolla en Italia. Voy a comentar algunos casos de jurisprudencia y observaremos cómo tratan en Italia el tema del resarcimiento del daño que se produce en todos aquellos casos en que los progenitores tienden a desentenderse de sus hijos y de sus obligaciones como tales. A través de nuestra labor como profesionales del derecho, en los juicios de familia, por sea separación o divorcio, nos encontrábamos que a veces eran las mujeres las que reclamaban por los alimentos, por reconocimientos de hijos, etc. Pero también algunos hombres lo hacían, a quienes las mujeres separaban o mejinaban sus hijos con distintas artimañas, muchas veces por rencor hacia ellos, por haber sido abandonadas, maltratadas, o a veces por cuestiones económicas. Pero debemos reconocer que durante mucho tiempo, tanto en Italia como en Argentina, los tribunales no habían abordado el drama de muchos hombres separados que, aún pagando de modo puntual sus pensiones alimentarias, no podían relacionarse con sus hijos afectivamente porque era la madre la que les impedía familiarizarse con los propios menores. O algunas veces eran los mismos hijos los que decidían cortar la relación con sus progenitores, creando de esta manera un ambiente hostil por tratarse de hijos manipuladores con sus propios padres a efectos de sacar buenas ventajas. A mi entender, se había puesto de relieve la escasa sensibilidad de los tribunales italianos por lo masculino. En ningún caso en la soledad no se tenía en cuenta muchas veces la soledad del padre o la carencia de familia o compañía. Parecía vislumbrarse un principio de inmunidad por los daños de las relaciones familiares que se manifestaba en una exclusión implícita de la responsabilidad civil en el ámbito de la familia. Sin embargo, veremos que a través de los años, la jurisprudencia italiana, ayudada por la doctrina, que influyó notablemente en la legislatura, nos ha venido mostrando otra cosa. Un problema a plantearse es el de los daños causados a los hijos que pueden llegar a producirles sus propios padres. Se trata de daños morales derivados de la integridad psíquica del mismo, ya que el mantenimiento de contacto y relación con los progenitores es indispensable para su formación como persona, para su equilibrio psíquico y afectivo y para el correcto desenvolvimiento de su personalidad. Sabemos que estos menores, sean niños o adolescentes, han debido tolerar en algunos casos peleas, discusiones, a veces hasta violencia familiar, y que luego del divorcio, creyendo que ya se terminaba todo, tienen que seguir soportando el tironeo de los mismos para impedir el contacto con uno u otro cónyuge, haciéndoles perder a los menores su propia autoestima. Los psiquiatras y psicólogos opinan que cuando un niño ha sido vulnerabilizado durante su niñez o su infancia por violencia en la familia, su cerebro no va a poder funcionar de la misma manera en el futuro.
Es decir, entonces, que el apoyo afectivo es lo más importante. La carencia de este en la niñez o en la preadolescencia traerá como consecuencia seguramente un retraso en el desarrollo, y de ahí su importancia. Pero vayamos a lo manifestado por la doctrina y acontecido por los tribunales italianos a través del tiempo. En el año 2013, el Tribunal de Casación, al referirse a esta clase de daño, dejó establecido que los mismos producían en los menores un grave estado de sufrimiento psicológico, tanto en la relación emocional como en términos de la consiguiente condición social. Una lesión irreversible, no susceptible de cambio hasta alcanzar la mayoría de edad, y que solamente una conducta opuesta podía interrumpir cuando fuera inmediata o limitarla. La premisa de que partiremos es que dentro del matrimonio del Código Civil italiano, en su artículo 143, determina deberes y obligaciones de ambos padres que debían ser cumplidos y que se encontraban sustentados por el artículo 160, que sanciona la inderogabilidad de los mismos. Por su parte, el artículo 146 del Código Civil establecía una sanción para aquel cónyuge que abandonara sin justa causa a su pareja, dejándola con su prole en estado de abandono, sin asistencia moral y tampoco económica, por supuesto. En el Tribunal de Casación, esta sanción ha sido debidamente contemplada en la familia, ya que puede ocasionar una lesión en los derechos protegidos por la Constitución italiana, dando lugar a una indemnización por los daños patrimoniales ocurridos dentro de la estructura familiar. Actualmente, para el Tribunal de Caligari, desde el 2017, el daño es considerado como grave estado de sufrimiento por la privación de la figura parental, porque para la justicia italiana, la conducta de la relación con los padres y el abandono, o en algunos casos un no reconocimiento de los hijos, constituye para los menores una relación subjetiva que puede desembocar en la crisis psíquica del menor, que siente como que nunca ha sido amado y que además se ha sentido rechazado. Hay una sentencia importante que habla de la responsabilidad del padre, que escoge no reconocer al hijo ya nacido después de haber asumido durante el embarazo de su pareja lo contrario. Y fíjense que en el momento del nacimiento del menor se desentiende totalmente, y es más, se traslada inmediatamente a otra ciudad, desentendiéndose totalmente de la madre y del hijo. Su madre se hizo cargo de su crianza y educación, inicia la demanda el hijo de ambos por la suma de 150.000 euros. Pero fíjense que la inicia cuando está por cumplir sus 30 años, pretendiendo ser resarcido por no haber sido asistido desde su nacimiento, quejándose de un daño manifiesto al verse privado de la figura paterna y que debido a ello no había podido emprender sus estudios universitarios. El tribunal consideró que la demanda debía ser escuchada, teniendo en cuenta la verificación de la paternidad por las pericias y comprobando que el actor, es decir, el hijo, era el hijo biológico, y teniendo en cuenta la falta de sostén moral y material del padre, considerando que el menor adulto no había podido iniciar sus estudios universitarios. Sin embargo, lo condena al padre a resarcir a su hijo con la suma de 20.000 euros. Y ahora veremos por qué. Estimando siempre lo diferente que hubiera sido la vida del hijo de haber contado con la presencia de ese padre. Va de suyo aclarar que el juez de mérito había certificado esta responsabilidad, afirmando que el deber del padre era una verdadera obligación jurídica, prescindiendo del intervenido reconocimiento. Sin embargo, fíjense que algunos doctrinarios italianos como Galeano consideran que no debe existir ninguna obligación de reconocer un hijo nacido fuera del matrimonio
aunque haya tenido una convivencia con él, sino que se trata de un acto voluntario y discrecional, pero que en caso de hacerlo, luego no puede quejarse de que su hijo lo demande en el momento del abandono, ya que el trato con él ha sido el de un verdadero padre y que de alguna manera este padre también se vio beneficiado con el amor que le prodigó su hijo durante todo este tiempo. La falta de reconocimiento del hijo natural no se considera en Italia, fíjense, un comportamiento ilícito, sino más bien ético, ya que en el sistema legal no está contemplado como un delito, pero la Constitución dice todo lo contrario. Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Ley 219 han ido cambiando las cosas. La Ley 219, que se sancionó en el año 2013, reforma la filiación de una manera que reconocimiento de los hijos naturales. Se había introducido una modificación sustancial en el Código Civil, en la normativa sobre parentesco y filiación del Código Civil, en la versión dada en 1975, que por otra parte había sido muy esperada en esta época por la doctrina. Si bien en principio parecía no afectar la filiación natural y el reconocimiento de los hijos naturales, este cambio terminó afectando la relación de parentesco y la configuración del estatus filiatorio, por cuanto la ley suprimía la denominación de hijo nacido dentro o fuera del matrimonio para decir que atribuyéndole el mismo derechos y obligaciones, porque todos los hijos eran iguales, es decir, inclusive los adoptivos. Dejando de lado, por supuesto, los incestuosos y los adulterinos, que de alguna manera después la jurisprudencia tuvo un poco de contemplación con los incestuosos, por cuanto en el caso de que no se reconocieran o que no supieran que eran de la misma familia, las partes no supieran que eran de la misma familia, se los podía reconocer. Pero fíjense que, como de costumbre, la Constitución está ahí en Italia, velando por todo esto, y en el año 2002 hay una sentencia de la Corte Constitucional con relación a los hijos incestuosos y declaró ilegítima la prohibición de investigar la paternidad de estos. El fundamento de esta decisión gravitaba sobre lo que implicaba la violación del estatus filiatorio comprendido en el artículo 2 de la Constitución italiana, por el principio de igualdad ante la ley. Esta iniciativa ya imperaba en la Constitución del 48, tratando de ponerse acorde con los distintos estados europeos que ya habían emprendido la actualización del derecho de familia. La normativa había tenido en los últimos 30 años una evolución muy significativa en toda Europa, como lo sostienen muchos doctrinarios, aunque algunos disienten diciendo que estas cosas fueron determinantes, a su juicio, por un proceso de transformación que había en Italia ya, que había experimentado la institución del matrimonio de otra manera, y la posibilidad de averiguar, gracias a pruebas científicas, a pruebas genéricas y sanguíneas, que venían desarrollándose en el mundo, las relaciones entre padre e hijo. Observamos, si nos detenemos en la historia, que después esta ley en Italia se estancó después de esta ley, con respecto a otros países europeos, y según la doctrina no pudo hacer frente a los cambios estructurales, sociales, culturales y de costumbre que venían desarrollándose a gran velocidad en los finales del año 90 y principios del siglo, como lo hicieron otros países con diversas reformas en el derecho de familia. Sin embargo, la legislatura y los tribunales de justicia, tantos ordinarios como la Corte, hicieron verdaderos esfuerzos, acompañados siempre por la doctrina, por adaptarse a la nueva sensibilidad en el terreno de la equiparación de las filiaciones. No se puede negar el avance experimentado gracias a la reforma en las relaciones paterno-filiales
y de ahí la necesidad de su estudio por los trascendentes efectos provocados en el ordenamiento jurídico italiano. En síntesis, la pretensión de aquella ley fue la equiparación de los derechos de los hijos con independencia de su origen, regulación que estuvo vigente en Italia hasta el 2017 en que se sanciona la ley. Hoy en día se han superado todos aquellos prejuicios que se avanzaban en el principio constitucional del artículo 29, que consideraba la familia solamente como una sociedad natural fundada en el matrimonio. Actualmente la doctrina y la jurisprudencia han cambiado y consideran que existe otro tipo de familia. Nos encontramos con la familia recompuesta, monoparental, plural, homosexual o heterosexual, por lo que podemos decir que aquel concepto de familia que tenían los italianos, influenciados por supuesto por la Iglesia Católica, ha expirado, se ha terminado, ha muerto, se è morto, como dicen los italianos, ya sea porque los italianos llaman las familias recompuestas aquellas formadas por pareja donde cada uno aporta su prole, por así decirlo, producto de relaciones anteriores, o porque la sociedad ha evolucionado de forma tal, como lo manifestara en mi exposición en el 5º Congreso de Derecho de Familia realizado en México el año pasado, al referirme a la adopción homoparental, Italia atribuye custodia y guarda a los homosexuales. ¿Por qué? Porque para ellos lo que prevalece es el afecto y la estabilidad de la convivencia, prescindiendo de la sexualidad de sus integrantes, en una perspectiva que valora estos núcleos dentro de las formaciones sociales a que se refiere el artículo 2 de la Constitución italiana. Pasemos al resarcimiento. Se ha demostrado en los distintos casos judiciales que para la acción de compensación de daños no son suficientes la mera infracción del deber de familia, sino que es indispensable la intención de la subsistencia de esa falta de su deber. Y fíjense, le voy a referir rápidamente una jurisprudencia que fue dictada a fines del año 2019, donde dice que la compensación por el daño sufrido por el niño como resultado de la falta de reconocimiento del padre también debe establecerse en un periodo de tiempo en el que pueda plausiblemente y de acuerdo con la acusación, lo que adelanta haber advertido específicamente el vacío emocional y reconfortante, debido a la ausencia de padre, es decir, probablemente. En otras palabras, esto en violación del artículo 30 de la Constitución italiana también. Dicho esto y teniendo en cuenta la función reparadora de la indemnización por daños y perjuicios, será necesario probar los perjuicios derivados de la lesión de los derechos mencionados. La jurisprudencia siempre se ha basado en el hecho conocido, en la corta edad del niño, la falta de padre o su falta de interés en el mismo. Por otro lado, para el quantum de la indemnización, el Tribunal de Roma ha tenido muy en cuenta la identificación del tiempo efectivo de la prescripción respecto al cumplimiento de la obligación, la retención hecha por el padre o la época de la independencia económica alcanzada por el menor, como lo tuvo en cuenta en el caso que les comenté, donde le bajó la pretensión de 150.000 euros a la suma de 20.000 euros. Y se aplica de la misma manera el cumplimiento de crianza de contenido no económico. Para este tribunal, la prescripción comienza a correr cada día después que el daño ya se ha producido. Por su parte, también vemos el Código de Procedimiento, en su artículo 709, ha introducido una reforma indirectamente en la forma para proteger mejor el derecho de ambos padres.
Va de suyo que, siendo muy difícil para los jueces a veces llevar a cabo medidas de coerción en asuntos familiares, le deja un amplio margen de tratamiento, de sanciones, proporcionándole otras medidas alternativas que también están contempladas en el artículo 709, y dejando a su criterio la necesidad o no de disponer de otras sanciones. Y así lo vemos. Ya para terminar, les comento esta última jurisprudencia. El Tribunal de Casación en el 2015 condenó a una madre de 2 hijos no a una indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el mencionado artículo 709, sino por haber obstaculizado, el padre, el ejercicio del derecho de acceso a los mismos, sino una sanción pecuniaria administrativa también contemplada en el artículo. Esta pena fue considerada muy excesiva por la doctrina, pero ya que introduce una especie de astreinte que desempeña una función no incentivadora con respecto a la comisión de nuevas y futuras violaciones. Bueno, en cuanto a la sentencia italiana, a la semblanza de la ley italiana, creo que ya me he referido bastante, pero quiero hacerles un último comentario, porque recibí hace unos días un video que no pensaba abrirlo por tantos videos que se mandan en esta época, pero les comento que al ver la cara de la persona que estaba en el video, que era la del juez, de un juez civil de Estados Unidos, donde había citado a un señor y le dice: señor, a usted se le acusa de exceso de velocidad porque manejaba más rápido de lo permitido en zona escolar. El señor contesta: señor juez, no creo, porque tengo 96 años y no conduzco tan rápido, y solo lo hago en casos excepcionales, es decir, cuando llevo a mi hijo minusválido a hacer sus análisis. El juez le pregunta: ¿se ocupa usted de su hijo a los 96 años? ¿Y qué edad tiene su hijo? 63, contesta el señor, y debe ir cada 2 semanas a hacerse análisis de sangre porque sufre de cáncer. El magistrado, asombrado, le dice: señor, usted es un buen hombre y representa lo que es importante en los Estados Unidos, que es el cuidado de la familia. Usted es un ejemplo a sus 96 años, porque sigue haciéndolo cuidando de su hijo. Le dice, señalando a un joven que estaba en la sala: ese niño que está allá, ese joven que está allá, es mi hijo. Y me mira como diciendo: ¿vos también vas a cuidar de mí a los 90 años y vas a andar llevándome por ahí? Sonriendo el juez, y en tono de broma le dice: usted está dando un mal ejemplo a mi hijo, ya que ejerce una gran presión sobre mí. Para terminar diciendo: escuche, caballero, su caso ha sido desestimado. Le deseo mejor para su hijo. Muchas gracias y muy buenos días.